Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Enrique Villena Gutiérrez. Bueno, esta es la tercera parte de la serie de videos donde trato de explicar y resolver unos problemas del libro de ejercicios de circuitos monofásicos en régimen permanente senoidal del autor Azofra Castroviejo y Azofra Rojo. Bueno, en esta ocasión vamos a resolver el problema 14 y nos pide lo siguiente. Un condensador de 80 microfaradios se conecta en serie con una resistencia de 50 ohms. A los extremos del circuito formado se le aplica una tensión de 230 volts y 50 Hz. Nos pide determinar el valor de la intensidad en el circuito, el diagrama fasorial, valor de la capacidad del condensador C1 a conectar en paralelo con el ya dado para que los fasores formen un ángulo de 30 grados y valor de la capacidad del condensador a conectar en paralelo con el ya dado para que la potencia activa del nuevo circuito sea un 44% superior a la potencia activa del circuito inicial. Bien, entonces vamos con el primer apartado. Bueno, previamente debemos calcular el valor de la reactancia capacitiva del condensador. Bueno, y dicho valor podemos obtenerlo de la siguiente manera, con cualquiera de estas dos expresiones. Si se dan cuenta, en una de ellas tiene en la parte superior de la fracción, tiene 1 y el otro tiene 10 a la 6. Bueno, esto se debe a que en la primera estamos trabajando, si se ven en la parte inferior, con el condensador, una capacidad de faradios. Mientras que en del lado derecho estamos trabajando con una capacidad de microfaradios. Y recuerden que que la unidad de micro es igual a 10 a la menos 6. Por lo tanto, tener para haber un equilibrio entre la división, simplemente se pone 10 a la 6 para evitarnos algún error. Por lo tanto, vamos a utilizar este valor, esta ecuación, ya que estamos trabajando con microfaradios. Bien, entonces, bueno, aquí ya es una pequeña descripción de cada uno de las partes de esta ecuación. Muy bien, entonces simplemente sustituimos los valores que ya tenemos. Nuestra pulsación en rads por segundo, simplemente sustituimos 2 por pi por la frecuencia y por la capacidad del condensador en microfaradios. Sustituimos los valores. Eh, la frecuencia, bueno, se preguntan de dónde salió el 50. Bueno, el 50 es una frecuencia que se da en algunos países. En otros países se da de 60. Así que la frecuencia puede variar dependiendo de cada nación. Para esta ocasión vamos a utilizar una frecuencia de 50 Hz. Entonces, simplemente hacemos toda esta operación y pues simplemente tenemos un valor de 39.8 ohms. Con esto ya obtenemos lo que es la reactancia capacitiva. Bien, continuando con el apartado. Muy bien, el valor de la intensidad en el circuito se puede obtener como cociente entre el valor de V y el valor de la impedancia. Bueno, V ya lo tenemos, pero la impedancia no. Así que para obtenerla simplemente hacemos un triángulo de impedancias. Y bueno, ya tenemos como resistencia los 50 ohms que nos dio el ejercicio. Perdón, y la reactancia que acabamos de calcular.
Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Simplemente con teorema de Pitágoras. Como ven, es un triángulo rectángulo. Entonces, con el teorema de Pitágoras podemos obtener nuestra impedancia. Bien, sustituimos los valores. Nuevamente, los 50 ohms de la resistencia y los 39.8 ohms de nuestra reactancia. Por lo tanto, tenemos un valor de 63.9 ohms para nuestra impedancia Z. Una vez obtenida la impedancia Z, ya podemos calcular la intensidad. Como dije antes, para calcular la intensidad, pues tenemos que dividir nuestro voltaje de 230, que nos dio inicialmente el ejercicio, entre la impedancia que acabamos de calcular. Por lo tanto, tenemos una intensidad de 3.6 amperios. Muy bien. Para la parte B, nos pide el diagrama fasorial. Muy bien, tenemos nuevamente nuestro triángulo de impedancias que acabamos, que es igual al anterior, no más que ahora ya tenemos nuestra impedancia Z. Muy bien, lo que nos pide es el diagrama fasorial, pero para eso tenemos que obtener el ángulo. Y bueno, para obtener el ángulo, tenemos eh, que hacer la siguiente ecuación, que es el arco coseno de la resistencia entre la impedancia. Y como ven, simplemente sustituimos los valores de 50 ohms entre los 63.9 ohms de la impedancia. Y esto nos da un valor aproximado de 38.5124 grados. Muy bien. De este mismo valor podemos hacer nuestro diagrama fasorial. Simplemente hacemos esto. Perdón. Simplemente dibujamos el diagrama de esta manera con su respectivo ángulo. Y con eso tenemos el apartado B. Ahora en el apartado C nos pide valor de la capacidad del condensador C1 a conectar en paralelo con el que ya tenemos, que son 80 microfaradios, para que los fasores formen un ángulo de 30 grados. Muy bien. Bueno, dado que el ángulo formado por los fasores tensión-intensidad deben de ser de 30 grados, también será de 30 grados el ángulo formado por la hipotenusa y el cateto horizontal de nuestro nuevo triángulo de impedancias, si es que se hace uno. Muy bien, por lo tanto, eh, el valor del cateto vertical de ese triángulo, si en dado caso lo quieren dibujar, se obtiene al multiplicar la resistencia por la tangente de 30 grados. Eh, llamaremos XCP a la reactancia capacitiva del acoplamiento en paralelo de los condensadores. Y bueno, simplemente sustituyendo los valores que tenemos aquí, la resistencia por los 50 ohms que tenemos y por la tangente de 30, nos da un valor aproximado de 28.9 ohms para nuestra reactancia capacitiva del acoplamiento. Muy bien. Lo siguiente, vamos a llamar a CP a la capacidad, bueno, a la resultante de la suma de los dos condensadores que están en paralelo. Entonces, para obtener CP, simplemente aplicamos esta operación. Si ven, se parece mucho a la ecuación que hicimos en el punto A.
Simplemente sustituimos la reactancia capacitiva que obtenemos anteriormente, que es este de aquí. Y bueno, hacemos la operación y nos da un valor de aproximadamente 110.14 microfaradios para la capacitancia total. Y bueno, ahora para obtener C1 hay que recordar que la suma de capacitores en paralelo es como sumar resistencias en serie. Por lo tanto, para obtener C1 simplemente restamos de CP, nuestra capacitancia total, le restamos el valor del capacitor C, que ya nos había dado el ejercicio inicialmente. Entonces hacemos la resta y tenemos que C1 tiene un valor de 30.14 microfaradios. Bien. Ahora, por último, nos pide valor de la capacidad del condensador a conectar en paralelo con el ya dado, para que la potencia activa del nuevo circuito sea un 44% superior a la potencia activa del circuito inicial. Muy bien. Ok, entonces nos pide que sea un 44% la potencia activa del circuito inicial. Ok, entonces P1 será nuestra potencia activa inicial y lo multiplicaremos por 1.44. Este 1.44 es como si dijéramos 144%. Eh, Recordando que esto se debe a que, como nos pide que sea 44% superior, entonces del 100% que ya teníamos, le sumamos el 44%. Y bueno, simplemente hacemos eso para obtener lo que buscamos. Y esto será igual a la potencia P2. Ok, entonces haciendo unos pequeños cambios, llamaremos a I1 a la intensidad inicial, que bueno, eso I1 fue calculado en el apartado A y hay que recordar que nos dio un valor de aproximadamente 3.6 amperios. Y bueno, llamaremos I2 a, a la nueva intensidad en el circuito después de añadir en paralelo el segundo condensador. Entonces, teniendo en cuenta esto, hacemos un poco de álgebra, eh, movemos los valores, todo lo que está acá. Bueno, como tenemos la resistencia, simplemente los eliminamos y pasamos de este lado. Bueno, no es cierto. Eliminamos las resistencias y simplemente nos quedaría los 1.44 y 1, que es la intensidad inicial. Entonces, para deshacernos de la, de la potencia 2, simplemente sacamos la raíz cuadrada para quitarle la potencia 2 a I2. Entonces, simplemente quitar esto. Teniendo esto en cuenta, simplemente hacemos la operación que tenemos aquí, sustituyendo los valores. Y uno recuerden que es 3.6. Entonces, al hacer la operación tenemos que la intensidad 2 tiene un valor de 4.32 amperios. Bien, entonces continuamos. Vamos a llamar a Z2 a la impedancia del nuevo circuito que nos pide el ejercicio. Y bueno, hay que recordar que para calcular el valor simplemente de la impedancia simplemente hay que dividir el voltaje entre la intensidad. Un poco de ley de Ohm.
Entonces simplemente tenemos los 230 voltios que nos dio el ejercicio inicialmente entre la intensidad I2 que acabamos de calcular hace poco. Haciendo la operación tenemos que nuestra impedancia Z2 tiene un valor de aproximadamente 53.24 ohms. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamar XCP a la reactancia capacitiva del condensador equivalente que está acoplado en paralelo con los dos condensadores. Eh, y tenemos que su valor es aproximadamente de 18.29 ohms. Este valor se obtuvo simplemente a obtener la raíz cuadrada de la resta de la impedancia al cuadrado menos la resistencia al cuadrado. La impedancia pues es la que acabamos de calcular previamente y la resistencia pues es lo que nos proporcionó el ejercicio inicialmente. Muy bien. Bueno, por lo tanto la capacidad CP del condensador equivalente de los condensadores en paralelo será de 174 microfaradios. Si se fijan, pues seguimos utilizando la ecuación que vimos inicialmente en el apartado A. Bueno, tenemos nuestra reactancia XCP que calculamos anteriormente y simplemente sustituimos valores y obtenemos el resultado de CP. Bien, y volviendo a hacer, siguiendo el ejemplo del apartado C, para obtener C1, simplemente restamos la capacitancia total menos la capacitancia de C para obtener C1 y tenemos que 164 microfaradios menos los 80 microfaradios que, bueno, inicialmente ya vienen dados en el ejercicio, es igual a 94 microfaradios. Y esto es para C1. Y bueno, con esto terminaríamos el ejercicio número 14. Para el próximo y último video vamos a ver, vamos a resolver y tratar de explicar lo que es el ejercicio número 20. Así que los espero para el siguiente video. Buen día.